Pero siempre tú tienes algo para dejarme y el otro tiene algo para dejarme, sea una reflexión, sea un consejo. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo de lo que hago hoy en día, y es poder impactar positivamente a todas las personas que me rodean. En Líderes por Colombia, María Gabriela Herrera. Maga, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a liderar el área de recursos humanos en Mondelez. Lidero una región de aproximadamente 14 países, que es Centroamérica y Caribe, región andina y Chile. Además, soy mamá, soy hija, tengo un esposo maravilloso y bueno, y soy amiga. A todo eso me dedico, y a hacer deporte, que me encanta también. ¿Cómo llegaste a esa posición de tan alta responsabilidad y además internacional con tantos países a cargo? Yo te podría decir que yo llegué con mucha disciplina. Yo creo que hay mujeres y hay personas que siempre piensan, quiero llegar aquí. Yo creo que en mi caso fue un poco más como natural. Yo creo que las cosas se fueron dando, pues gracias nuevamente al tema de disciplina. Yo creo que a mucha reflexión también personal y aprender de cada una de las cosas o de las situaciones que he pasado en mi carrera. Y te diría que también con un networking importante de personas que siempre me apoyaron en las buenas y en los malos momentos, y me enseñaron que uno en la vida no tiene nada que demostrarle a nadie, y que uno al final, siendo quien es, pues puede llegar a subir, a conocer, a crecer, pero sobre todo a aprender. Cuando estabas estudiando, ¿te soñabas estar en una posición como la que tienes hoy? Definitivamente no. Mi historia, la verdad es que yo quería estudiar comunicación social. Yo soy venezolana y no entré en la carrera. Y entonces había otra carrera y me dijeron, bueno, empieza aquí y después te mueves el siguiente año. Y estudié una carrera que se llama Relaciones Industriales, que es recursos humanos hoy en día. Y empecé, yo creo que por casualidad de la vida, y a medida que comencé a estudiar, como que me fui enamorando de la carrera. Es una carrera que es muy dinámica, tiene muchas diferentes materias, desde microeconomía, macroeconomía, historia, computación. En aquel momento ya eso no existe. Y me fui enamorando de la carrera y sobre todo de la posibilidad que tenía del futuro enmarcado en esa carrera. Entonces no me lo soñaba, la verdad. Y cuando iniciaste la vida laboral y empezaste a ver el tema de recursos humanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención, que te hizo mantenerte en esa misma línea y seguir creciendo en ese mismo sector? Yo te diría que es el impacto que uno puede tener en personas. Definitivamente yo creo fielmente que cada interacción con las personas cuentan, sea una interacción de pasillo, sea una interacción porque teníamos una reunión formal, organizada, pero siempre tú tienes algo para dejarme y el otro tiene algo para dejarme, sea una reflexión, sea un consejo. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo de lo que hago hoy en día, y es poder impactar positivamente a todas las personas que me rodean. Maga, ¿cuál fue el mayor desafío que recuerdas en esa ruta de carrera? Mi mayor desafío fue cuando viví en Brasil. Yo me llevé a mi esposo y a mis 2 hijas para Brasil, pues nos movieron, digamos, por mi trabajo en aquel momento, y era un cambio de idioma, era un cambio de cultura, era un cambio de vida total. Y yo llegué como sobrada. Yo llegué, bueno, ya yo manejo esto acá en esta región, yo lo puedo manejar perfectamente en Brasil, y me dio un golpe grandísimo. Mis primeros 6 meses fueron muy duros, y yo creo que lo más importante de la experiencia, más allá del golpe, del aprendizaje, para mí fue como el proceso. Yo arranqué como echándole la culpa a todo el mundo. Yo, bueno, es que mi jefa no me quiere, es que mi equipo no me quiere, es que aquí nadie me entiende, es que el idioma es muy difícil, etcétera. Y después de hacer como todo un proceso de reflexión que me acompañó, pues un coach, etcétera, fue descubrir que al final la responsabilidad era mía. Y era, bueno, tú eres la que estás llegando, ¿cómo tú te vas a adaptar? ¿Qué vas a aprender? ¿Y cómo le vas a demostrar al otro que valoras lo que ellos tienen por enseñarte? Entonces fue un proceso durísimo, creo yo el más duro de mi carrera, pero el que me hace ser la profesional que soy hoy, que es diferente, es mucho más madura, es mucho más genuina, es mucho más descomplicada, y sabe nuevamente que no tiene nada que demostrarle a nadie, sino a uno mismo. Y bueno, yo creo que al final, sí, sin lugar a dudas esa fue. ¿Y cuál fue esa lección principal que sacaste de esa situación?
Yo creo que humildad, ¿no? Saber que no te lo tienes que saber todo y que si te equivocas también está bien y que no va a pasar nada. O sea, si yo me equivoco, al final no va a pasar nada, al menos de que me equivoque en una cosa muy grave o algo que no tenga que ver con valores, que eso ya no es una equivocación. Tú hablas ahorita de mentores, estabas hablando también de coach. ¿Qué tan importante es tener uno apoyo externo en esas situaciones donde se vuelven desafiantes en la carrera? Yo creo que es súper relevante. Uno no lo sabe hasta que lo busca y lo encuentra. Muchas organizaciones hoy en día te ofrecen, te va a acompañar un coach en tu proceso de transición, lo que sea. En mi caso, yo creo que yo llegué al extremo y lo busqué porque lo necesitaba. Y es súper relevante, primero porque es una voz que no te va a juzgar y que te va a escuchar. Segundo, en el proceso de coaching es por medio de preguntas hacer tu propia reflexión y darte cuenta de tus errores, de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal. Y yo te diría que por tercero es un guía, es una persona que es capaz de llevarte por caminos que a lo mejor tú no habías visto. Entonces, definitivamente tener un coach, tener una persona que te apoye es muy relevante, ¿no? Y muchas veces nos da miedo pedir ayuda porque creemos que no lo sabemos todas, nuevamente, pero pues no lo sabemos y está bien preguntarle a alguien, no sé cómo hago para llegar aquí o cómo hago para sobrepasar esta barrera. Maga, con esa experiencia en recursos humanos, en desarrollo de talento, ¿cuáles son para ti las claves para desarrollar el mayor potencial de una persona y un crecimiento donde pueda aspirar a ascender y a tener mayores responsabilidades en una organización? Mira, yo creo que disciplina es muy relevante, es saber a dónde quieres llegar y qué necesitas nuevamente de networking, qué necesitas de habilidades, qué necesitas de experiencias para estar a donde quieres llegar. Te diría que la segunda tiene mucho que ver con la genuinidad. Parece como simple, pero uno queriendo demostrar que no va a llegar a ningún lado porque llega en un momento que eso se te cae. Entonces la genuinidad por hacer las cosas bien, por hacerlas correctamente, yo creo que es súper relevante. Y te diría que la tercera tiene que ver con ese soporte externo, ¿no? Con buscar ese networking que te apoye, que te soporte y que te guíe en momentos que vas a estar también totalmente perdido. Una pregunta, has hablado mucho de networking. Se ve que ha sido muy representativo para ti en tu carrera y en lo que haces y en lo que has logrado. ¿Qué consejo darías para crear una buena red de apoyo? El networking se construye, se da un poco natural, hay que trabajar en él. ¿Cuáles serían tus consejos alrededor de ese tema? Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Hay que trabajar en él, hay que saber con quién quieres tener un networking y por qué, ¿no? Y nuevamente en ese camino de aprendizaje, de desarrollo, pues si tú te ves en X posición o en X rol, pues tienes que saber quiénes son las personas tomadoras de decisión para llegar allí, con quién tienes que influenciar, etcétera. Pero al mismo tiempo, el tema de genuinidad para mí es súper relevante. Tampoco se vale hacer un networking porque, bueno, esta persona está en este rol, me siento aquí a hablar contigo y seamos amigas. Pues no, cada tema y cada punto tiene un porqué y tener un outcome claro de por qué estás hablando con esa persona, qué quieres lograr de esa persona y cómo esa persona te va a ayudar y te va a apoyar en tu desarrollo es clave. Nuevamente, con mucha sinceridad, mucha genuinidad y seguramente hablando del porqué por detrás de la relación, por decirlo de alguna forma. En el talento, cuando se buscan personas para los equipos de trabajo, ¿cuáles son esas características o esas competencias más relevantes que sí o sí debe tener una persona en tu organización? Yo te diría, una es curiosidad. Es personas que se pregunten el por qué estoy haciendo algo y no simplemente lo hago porque alguien de más arriba me mandó a hacerlo. Yo te diría que hay otra que tiene que ver con ese accountability. Yo soy dueño de lo que hago de inicio, medio a fin. Entonces para nosotros es súper relevante. Él no es, bueno, lo hice porque alguien me mandó, esto no está hecho porque alguien no hizo su pedazo. Tú eres el dueño y tú te encargas de que eso esté listo de inicio, medio y fin. Te diría que otra característica tiene que ver con divertirse. Yo creo que uno ser apasionado por lo que hace, divertirse en lo que hace que no se vuelva un trabajo, sino se vuelva
lo que quieres hacer y lo haces con pasión y lo haces con un gusto totalmente diferente. Y te diría que la cuarta tiene que ver mucho con liderazgo. Y esa parte del liderazgo para mí tiene como dos matices. Uno que es influenciar a un equipo, pero otro que tiene que ver con movilizarlo y movilizarlo de forma natural y no obligada, ¿no? Entonces te diría que esas son las cuatro. Una pregunta, en el proceso de evolución cambian las tendencias, los deseos de la gente, las motivaciones. ¿Qué has visto que ha cambiado en los últimos años y qué consideras que va a cambiar a futuro en los temas de talento y de aspiraciones de la gente en su carrera profesional? Yo te diría que ha cambiado el rol del líder. Yo creo que el líder antes estaba como arriba en la organización para dar órdenes, para mandar, para decir esto es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y yo creo que hoy el líder está como en el centro, es como un habilitador que hace que la organización y la dinámica organizacional se mueva de forma mucho más natural y mucho más de colaboración, por decirlo de alguna forma. Creo que eso es lo que ha venido evolucionando. Y si yo pienso en el futuro, como yo me lo imagino, lo sueño, y espero que así allá nos movamos, yo creo que tiene que ver mucho más, las personas van a ocupar roles más basados en liderazgo, más allá de ser un técnico en recursos humanos o ser un técnico en finanzas, todos vamos a tener la posibilidad de estar en diferentes proyectos aportando desde diferentes perspectivas. Entonces, todo ese tema de jerarquía organizacional, yo creo que se va a acabar y estaría buenísimo que se acabara, por cierto.